Buenos días, licenciada. Mi nombre es Doménica Saray Pauca Velasco, estudiante de primero paralelo D. El día de hoy les voy a hablar sobre los temas que les ha tocado a mi club. El existencialismo. A partir de las guerras mundiales surge la nueva corriente del existencialismo, que se refiere a la filosofía de la existencia, opuesta a la filosofía de las esencias. Los existencialistas acusan a Aristóteles de tener una filosofía de esencias abstractas, que ha perdido su interés humano por alejarse de la realidad viva. El existencialismo propugna una vuelta a lo concreto y singular, a la experiencia viva. Filosofía del hombre. En principio, al existencialismo no le interesó la realidad de las cosas, sino la realidad concreta del ser humano. Esta corriente filosófica concibe la existencia como libertad radical. La búsqueda de sentido es un tema central al que se da respuesta desde la inquietud, angustia, fracaso, sin sentido, la nada. El pesimismo es característico de algunos filósofos existencialistas. Martin Heidegger. Heidegger inicia esta corriente de pensamiento intentando crear una ontología del ser. La obra de este filósofo responde preguntas como ¿qué es el ser? ¿Por qué hay ser y no más bien nada? La respuesta a esas preguntas deben tomar la distinción entre el ser, aquello por lo que se pregunta, el ente que tiene el ser, aquello que es preguntado o se pregunta a sí mismo, lo que se halla. El sentido del ser. El problema se presenta a la hora de elegir el ente que posee al ser, con el fin de preguntarle por el ser y hallar su sentido, de manera que el ser humano es del ser ahí, al ser preguntándose por el ser. La existencia es esencial al ser ahí. Lo esencial de existir es de estar en una situación determinada, en unas circunstancias específicas que son el mundo. Entonces, el ser ahí es un ser en el mundo porque se halla arrojando a él la existencia del ser ahí en una limitación del ser, un reducirse a algo concreto. Renunciamos al ser las infinitas posibilidades. El hombre y el mundo. Las cosas del hombre son ser para otro, más aún son para el hombre, el cual se encarga de utilizarlas para sus fines. En consecuencia, surge en el hombre preocupación y cuidado por las cosas que nos rodean. El hombre tiene estos sentimientos como concomitantes de su existencia, como modo de existir. Son como bastardos, ya que las cosas nos atraen, nos preocupan, nos hacen olvidar del ser para dedicarnos al dominio de los entes. Esa solicitud con los demás hace que nuestro ser ahí sea también un ser con lo semejante. Esto hace que ya no seamos nosotros mismos, sino nos reducen a una existencia inauténtica. Tales actitudes se llevan a cabo con el fin de huir de uno mismo, de la nada que ascendía al ser humano y lo constituyente. Jean-Paul Sartre fue un filósofo literario francés. Entre sus obras destacan El ser y la nada, el existencialismo es un humanismo y la crítica de la razón dialéctica. La intencionalidad y la conciencia. La finalidad de la filosofía es proporcionar un análisis de la existencia. El análisis existencial es considerado como un análisis de la conciencia. La conciencia es intencionalidad dirigida hacia otra cosa distinta de ella, por lo tanto, una realidad reveladora para Sartre. Y el análisis de la conciencia se encuentra enfrente a dos regiones. La conciencia, que es absoluta transparencia, negación material y a la cual Sartre da el nombre de para sí, realidad extraconciencial, que complementa la conciencia, es absoluta positividad y el nombre de entre sí. La libertad. Libertad y negatividad son dos fases del mismo concepto de la subjetividad, como ausencia del ser y tensión impotente hacia él. El ser es la nada, vacío de sí mismo, necesidad ontológica de ser, libertad absoluta, tendencia, deseo, rezago de un pasado, necesidad de un presente, incertidumbre de un futuro. La libertad es una especie de angustioso vértigo. La libertad es ese vértigo hacia el abismo de nuestras más opuestas posibilidades,
ausentes de toda decisión que ya hubiésemos tomado y de cualquier motivación que ya nos hubiese determinado. Libertad existencialista. El existencialismo influyó en la literatura del siglo XX. Entre los principales escritores que abordaron temas existenciales en sus cuentos, novelas están Miguel de Unamuno en 1864 y 1936. Para Unamuno, el tiempo es la preparación de la experiencia trágica de la muerte. El ser humano existencial o agónico es aquel que lucha entre la vida de la razón y la razón de la vida. Franz Kafka, 1883-1924. El drama de Kafka debe buscarse en un alejamiento de la familia, sociedad y matrimonio que los separa de lo auténtico, indestructible o absoluto en la vida. Albert Camus, 1913-1960. Refleja la filosofía de lo absurdo, una sensación de alineación y desencanto, pero a la vez exalta la dignidad humana. Emile Cioran, 1911-1995. Aborda temas sobre fracaso, indiferencia, lucidez y muerte, su estilo de pesimista y retador de los ideólogos. Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo de